¿Has escuchado algo de la llamada devoción a la Santa Muerte? ¿Sabes si esto es verdadero o bueno? En algunos países de Latinoamérica, principalmente en México y Argentina, se ha extendido la falsa devoción conocida como la Santa Muerte, una creencia incompatible con la fe católica. Para absolver las dudas, el padre José Gil Portilla, miembro del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México y especialista en el tema, nos comparte 8 claves para comprender el real significado de este peligroso culto a la muerte y sus consecuencias. Primero, la Santa Muerte no es una persona o un ser. La Santa Muerte no tiene absolutamente nada de santa. La muerte no es un ser, sino un acontecimiento. Significa la ausencia de vida, es decir, que una persona se ha quedado sin vida. Segundo, la muerte es en realidad la consecuencia del pecado. La muerte llegó a la humanidad como consecuencia del pecado y así lo revelan las Sagradas Escrituras. Algunas personas creen que Dios es el autor de la muerte y que por lo tanto es bueno darle culto. Sin embargo, tal premisa es incorrecta y puede ser constatada especialmente en el libro de Sabiduría. Quien sí es el autor de la muerte es el demonio, quien es culpable de que el hombre peque y experimente la muerte. Las Escrituras revelan esta información con toda claridad en los libros de Sabiduría, Génesis y Hebreos. Tercero, el culto a la Santa Muerte es satánico. Las imágenes de la muerte representan las obras del demonio. Por lo tanto, el que adora a la muerte, adora al demonio y sus obras. 4. La calavera no es más que una burda imagen. Algunas personas le piden a Dios que les conceda una santa muerte, es decir, que desean morir santamente. Sin embargo, en ningún caso piensan que la muerte sea un ser santo. Sabiendo que la muerte no es un ser, entonces cada imagen de la Santa Muerte no tiene nada de santa y no es más que una burda y fea imagen. 5. La Iglesia Católica nunca ha aprobado su culto. La Iglesia no ha aprobado nunca el culto a la Santa Muerte. Se debe tener cuidado porque existen falsos sacerdotes en algunos lugares que se hacen pasar por católicos y que dan culto a la muerte. 6. La muerte no hace favores. Muchas personas le piden a la muerte que les conceda algún favor: dinero, trabajo, poder, protección, curación, seducción, etc. Es verdad que en algunos casos les ha concedido lo que pedían, pero a un precio muy alto, sufriendo graves consecuencias. 7. Las personas son engañadas y se alejan de él. A quienes rinden y extienden su culto, colocándole un altar, flores, alimento, llevándole en el pecho, se les suele amenazar con que si no cumplen o se arrepienten de adorar a la Santa Muerte, entonces ésta tomará venganza de ellos. Es el maligno quien finalmente comienza a atormentar con muchos sufrimientos a estas personas. 8. La muerte es el peor enemigo de Dios y de los hombres. Algunas veces se mencionan las obras para referirse al autor de ellas. Por ejemplo, se dice que el combate al crimen cuando en realidad se combate a los criminales. De igual manera, cuando la Biblia habla de aniquilar a la muerte, en realidad habla de aniquilar a su autor, es decir, al demonio. Con esta información que les acabo de compartir, podemos entender que no es ni correcto ni bueno en ningún sentido acercarnos a esta falsa devoción que nos aleja de Dios y tiene terribles consecuencias para todos nosotros.